La escena comenzó como muchas otras, en una calle cualquiera donde la noche parecía haber bajado el volumen del mundo. Las luces eran escasas, y el ambiente tenía ese silencio que obliga a mirar dos veces. En medio de ese escenario, dos figuras se cruzaron sin previo aviso. No hubo preparación ni aviso, solo un instante detenido. Las miradas se encontraron con sorpresa evidente. Y en ese cruce, algo cambió en el aire. Desde la perspectiva de quien observa, el momento fue breve pero intenso. No se trató de una escena exagerada ni de gestos teatrales. Fue más bien un segundo largo cargado de reconocimiento. Las expresiones no buscaban ser vistas, pero lo fueron. En ese instante, Kanyaman y Serenay Sarikaya parecieron olvidar el entorno. La calle oscura se volvió un escenario silencioso. El presentador describe cómo la sorpresa fue mutua. No hubo palabras que rompieran el momento de inmediato. Las miradas hablaron primero, con esa mezcla de curiosidad y desconcierto. No. Nadie dio un paso adelante durante unos segundos. El tiempo pareció detenerse con elegancia, y la noche siguió observando. El encuentro no tuvo música de fondo ni cámaras evidentes. Fue simple y directo, casi cotidiano. Precisamente por eso resultó tan llamativo. En un mundo donde todo parece planeado, la espontaneidad destaca. El gesto de reconocimiento fue claro, y eso bastó para marcar el momento. No se trató de un saludo efusivo, ni de un diálogo prolongado. Fue un cruce breve, contenido, medido. Cada uno pareció evaluar el instante antes de reaccionar. El lenguaje corporal dijo más que cualquier frase. Las miradas sostuvieron la escena. Y luego, el silencio volvió a ocupar su lugar. Desde el estudio, se percibe ese tipo de escenas como pequeñas historias completas. No necesitan desarrollo posterior para tener significado. Un encuentro inesperado siempre deja una estela. No importa cuánto dure, importa lo que provoca. Y este provocó atención. La calle oscura y casi vacía fue testigo de un instante humano. Lejos de los focos habituales, el encuentro se sintió distinto, más real, más cercano. La sorpresa no fue exagerada, fue auténtica, y eso la hizo creíble. La noche guardó el secreto. El presentador observa cómo la postura de ambos reflejó respeto. No hubo invasión del espacio, ni gestos incómodos. Solo una pausa compartida. Esa pausa fue suficiente para generar lectura. A veces, detenerse es una forma de hablar. Y aquí se habló sin sonido. Las luces lejanas dibujaban sombras suaves sobre el asfalto. En ese marco, las miradas resaltaron aún más. No buscaban explicación, solo reconocimiento. El momento no pedía continuidad, era completo en sí mismo. Y así quedó. No hubo testigos evidentes, ni voces alrededor. La escena ocurrió como si el mundo hubiera decidido apartarse. Esa sensación de intimidad fue lo que más llamó la atención. Incluso desde la distancia narrativa se percibió. El encuentro fue discreto, pero no invisible. El relato no necesita añadir contexto adicional. La fuerza está en el cruce inesperado, en lo que no se dijo, en lo que se intuyó. El presentador se limita a describir, porque describir fue suficiente. El lenguaje corporal fue claro y contenido. No hubo prisa por marcharse, pero tampoco intención de quedarse. Fue un equilibrio curioso. Un instante sostenido con naturalidad. Como si ambos entendieran el valor del momento y lo respetaran. La calle oscura cumplió su papel de escenario neutral. No favoreció a nadie, no distrajo, solo enmarcó. En ese marco, la escena cobró sentido, y luego se disipó con la misma discreción con la que apareció. Desde la narración,
se percibe que lo inesperado siempre despierta interés, no por el hecho en sí, sino por lo que simboliza. Un encuentro fortuito habla de coincidencias, y las coincidencias siempre despiertan curiosidad, aunque no se expliquen. No hubo intención de prolongar la escena. Ambos retomaron su camino con calma, sin giros dramáticos, sin gestos finales. La naturalidad fue la clave, y eso dejó huella. El presentador subraya que no todo momento significativo necesita ruido. Algunos se imponen desde el silencio. Este fue uno de ellos, breve, inesperado y contenido, como una frase no pronunciada, como una mirada sostenida. La noche continuó su curso después del cruce. Las luces siguieron parpadeando. La calle volvió a ser solo una calle. Pero algo había ocurrido, y eso ya no podía deshacerse. La escena no se repitió. No necesitó repetirse. Quedó como un punto suspendido en la narrativa urbana. Un instante que existió y se fue. Pero dejó impresión, como suelen hacerlo los encuentros inesperados. Desde la distancia del relato, el momento se observa con calma, sin juicios ni interpretaciones forzadas, solo como un cruce humano, dos personas, una calle, una sorpresa, y nada más. El presentador no añade conclusiones, no las necesita. La escena se sostiene sola, porque lo auténtico no requiere explicación, solo observación. La mirada sorprendida fue el centro de todo. No el lugar, no la hora, no el contexto. La expresión fue suficiente, y por eso se recuerda. El silencio posterior fue parte del mensaje. No hubo aclaraciones, no hubo gestos finales, solo continuidad. Como ocurre en la vida real, la narración se cierra sin estridencias, tal como ocurrió el encuentro, con discreción, con respeto, con un eco breve. Así, la calle oscura volvió a ser escenario anónimo, pero durante un instante fue testigo de algo distinto. Y ese instante bastó para ser contado.